La Biblia no solo habla sobre la cultura. La Biblia comienza con la cultura. El mandato al hombre, ¿verdad? Sed fructíferos y multiplicaos. Este es el mandato cultural. Y así, en Génesis capítulo 2, vemos al hombre en el jardín y vemos que su trabajo es cultivar. Estamos haciendo trabajo cultural allí, y lo vemos a medida que las escrituras continúan. ¿Por qué confundió Dios los idiomas en la Torre de Babel? ¿De qué trataba eso? Bueno, se trataba de que la gente se dispersara y no se quedara en un solo lugar cuando Dios les dice que vayan a hacer esto por todas partes. Tenemos este mandato bíblico y creo que es muy importante, porque lo que hemos hecho es decir, bueno, tenemos el Evangelio y tenemos el cristianismo aquí y tenemos la iglesia aquí, pero luego tenemos la cultura allá afuera. Ahora, la cultura es algo que sucede no solo allá afuera, lejos de la iglesia y del cristianismo, sino que la Biblia no tiene autoridad ni nada que decir sobre la cultura, que es la única manera en que se puede argumentar que las culturas son de alguna manera neutrales, ¿verdad? Que son neutrales en cuanto a valores, que todas las culturas son iguales. Pero si entendemos que hay un fundamento bíblico y un mandato para la cultura, ahora tenemos una herramienta. No solo tenemos una herramienta, sino que tenemos una obligación de juzgar las culturas según si se conforman y en qué grado lo hacen al estándar bíblico. Generalmente hablamos sobre el arte y la arquitectura, la música, todos los aspectos intelectuales de un pueblo, de una nación. Y porque pensamos en ello de esa manera, y exclusivamente de esa manera, tendemos a pensar que la cultura es neutral, ¿verdad? La cultura es simplemente observacional. Estas personas tienen esta cultura porque tienen este arte y tienen esta arquitectura, tienen esta música, hablan este idioma. Esa cultura es diferente. Esas personas tienen una cultura diferente, tienen una arquitectura diferente y producen un arte diferente. Entonces, porque pensamos en la cultura en esos términos, que es solo observar lo que las personas hacen, es fácil para nosotros pensar en una especie de neutralidad cultural. Como que no hay cultura mejor que otra cultura. No hay cultura superior a otra cultura. De hecho, nos resulta ofensivo pensar que una cultura podría ser superior o inferior. Incluso hoy en día, cuando se trata de misiones, hay un movimiento dentro de las misiones para intentar comunicar el Evangelio de una manera que no lo vincule ni le permita abordar ningún aspecto de la cultura, porque eso es colonialismo, y no queremos involucrarnos en eso. Pero esa es una forma defectuosa de pensar sobre la cultura. Cuando pensamos en la cultura, al igual que cuando pensamos en cualquier otra cosa, tenemos que volver a la Biblia. Y la cultura no solo emerge. Dios es quien nos da la idea misma de la cultura. La cultura significa cultivar. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Versículo 27, Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y luego en el versículo 28 Dios da al hombre un mandato. Ahora en el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y también la idea era dar al hombre dominio sobre todo lo que Dios había creado. Versículo 27, crea al hombre. Versículo 28 y versículo 29, da este mandato cultural. Le dice al hombre que ejerza dominio sobre literalmente todo, cada categoría de cosas que Dios ha hecho. Luego terminamos el capítulo 1 y entramos en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 ampliamos la creación del hombre, la creación de Adán. Y en la primera parte del capítulo 2, la palabra trabajo se menciona 3 veces. Y cada una de esas 3 veces se refiere al trabajo de Dios en la creación. Dios descansó de todo el trabajo que había hecho en la creación. Entonces Dios es el primer trabajador, el primer cultivador, y luego Dios crea al hombre. Curiosamente, antes de que veamos la creación del hombre, vemos que no hay vegetación, y la razón por la que no hay vegetación es porque Dios no había hecho llover,
y porque no había hombre para cuidarla, para cultivarla. Entonces, ¿qué sucede? Dios crea al hombre y luego crea el jardín, y Dios pone al hombre en el jardín para cultivarlo. Entonces, esencialmente, toda la idea de la cultura, toda la idea de la cultivación está ligada al propósito mismo por el cual el hombre fue creado. Y luego hay otra pieza. En el jardín hay árboles, y hay tres tipos de árboles. Hay árboles que son buenos para comer, y eso tiene sentido. Entendemos que hay árboles que son buenos para comer. Esa es la razón por la cual el jardín está allí. Así que necesitas cultivar este jardín para que puedas comer. Necesitas cuidar los árboles que son buenos para comer, para que puedan producir alimento. ¿Entendemos eso? Eso tiene sentido, es claro. Pero ese no es el único tipo de árbol. También hay una categoría de árboles que es agradable a la vista. ¿Qué nos enseña esa categoría de árboles? Nos enseñan sobre la cultura. Cultivas el primer tipo de árboles porque son buenos para comer y puedes alimentarte. Pero, ¿por qué el segundo tipo de árboles? ¿Puedes imaginar a Adán en el jardín? Puedo imaginarlo con estos árboles, disfrutando de ellos. Puedo imaginar a un hombre perfecto en un jardín perfecto, comiendo fruta perfecta de árboles perfectos. ¿Qué experiencia debió haber sido esa? Pero luego, mientras come esta fruta, este hombre perfecto está comiendo esta fruta perfecta de estos árboles perfectos. Hay otros árboles, y estos árboles no producen fruta. Y se nos dice que el propósito de esos árboles no está en su fruto, sino en su belleza. Estos árboles están allí porque son agradables a la vista, porque Dios quiere enseñarle a Adán qué es la belleza. La belleza no está en el ojo del observador. La belleza está en el ojo de Dios, y la vemos en la creación de Dios. Y entonces, cuando el hombre cultiva el jardín, no solo está cultivando estos árboles que producen fruto para sostenerlo, también está cultivando estos árboles que están allí simplemente porque son hermosos, y simplemente porque el hombre necesita tener un estándar de belleza y un estándar de estética. Y hay un tercer tipo de árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y estos árboles le recuerdan al hombre el límite que Dios ha puesto alrededor de su cultivación. No toda cultivación es buena cultivación. No toda cultura es buena cultura. Debe hacerse dentro del contexto y los límites de la justicia, tal como lo determina Dios mismo. Este árbol no debes comerlo. Este árbol te recuerda que Dios es la fuente de la vida. No puedes hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. No debes hacerlo porque Dios dice que no lo hagas. Y así, de estos tres tipos de árboles, obtenemos estas ideas de verdad, belleza y bondad. Y así, la cultivación o la cultura que el hombre produce y que debe producir, está gobernada y guiada por estos principios que encontramos. Número 1. Que Dios es el autor de la vida y que Dios le da al hombre su propósito. En segundo lugar, que Dios es el primer trabajador y que el trabajo es bueno, y que el hombre trabaja porque el hombre fue hecho a imagen de Dios que trabaja. Nuestro trabajo se trata de cultivar para el bien de la verdad, la belleza y la bondad. Ahora, todo esto es maravilloso, pero luego viene la caída. Y debido a la caída, toda la idea de la cultura misma se ve comprometida. Ahora, eso debería ser suficiente. Y creo que es suficiente para argumentar que no existe tal cosa como la neutralidad cultural. Si Dios es quien crea al hombre y pone al hombre en el jardín para que cultive, para que haga las cosas de la cultura, entonces por supuesto podemos obedecer eso o desobedecerlo. Podemos promover este tipo de florecimiento en términos de verdad, belleza y bondad que Dios pretendía, o no promoverlo. Podemos obedecer o podemos desobedecer, y vemos eso en la caída. Pero incluso más allá de eso vemos que no hay neutralidad cultural, porque ¿qué sucede en Babel? Lo que sucede en Babel es que la cultura decide construir esta torre. Y Dios determina que eso es inapropiado, porque les dijo que se dispersaran. Mucha gente pasa por alto esto, ¿verdad?
En Babel lo que sucede es que las personas están allí y quieren quedarse allí y quieren construir esta torre como un monumento para sí mismos, cuando Dios ha dicho que deben cultivar toda la tierra como un monumento a Dios. Y eso es problemático. Entonces, los idiomas se confunden, y las personas son enviadas en múltiples direcciones para obedecer lo que Dios les ha llamado a hacer desde que puso a Adán en el jardín. Entonces, si la neutralidad cultural fuera verdadera, no habría habido nada malo en Babel. El hecho de que hubiera algo malo en Babel significa que no existe la neutralidad cultural, que el hombre haciendo arquitectura que es impresionante no es suficiente para satisfacer el mandato que Dios nos ha dado. Tiene que ser arquitectura que persiga la verdad, la belleza y la bondad para la gloria de Dios. Más allá de eso, también vemos, por ejemplo, que los caldeos son referidos como un pueblo sediento de sangre, ¿verdad? Su cultura no es aceptable. Su cultura es una cultura sedienta de sangre. No hay neutralidad allí. Hay muchas culturas que son condenadas en la Biblia, que son condenadas por los profetas, que son condenadas por Dios, porque no existe tal cosa como la neutralidad cultural. Hay culturas que se alinean con la verdad, la belleza y la bondad que estamos llamados a perseguir, y hay culturas que simplemente no lo hacen. Me gusta comunicarlo de esta manera. A veces cuento esta historia. Hay un grupo de personas, y este grupo de personas se encuentra viviendo en una isla. Y al otro lado de la isla hay un abismo que separa la isla de otro cuerpo de tierra. Y en ese otro cuerpo de tierra hay árboles con fruta abundante, madera abundante para construir y abundancia en general. Y estas personas tienen que pasar de donde están al otro lado. Ahora, entre este grupo de personas hay 3 subgrupos de personas. Un subgrupo de personas decide que solo necesitan llegar allí sin importar cómo. Entonces derriban un árbol, colocan el árbol sobre el abismo, y por supuesto los más fuertes y ágiles entre ellos logran cruzar y aprovechar las cosas buenas que hay al otro lado. Sin embargo, algunas personas mueren porque no son tan ágiles como los demás, y entonces hay bajas. Ese grupo solo quiere llegar y consumir, y eso es todo lo que quieren hacer. A estos los llamo culturas de un solo árbol, ¿verdad? Estas son las personas que solo prestan atención al árbol que dice que hay cosas buenas para comer. Eso es todo. Bueno, hay un segundo grupo en la isla, y este segundo grupo dice, no vamos a simplemente derribar un árbol y ponerlo sobre el abismo. Y no vamos a simplemente cruzar y consumir hasta que no quede nada para consumir. Vamos a construir un puente que sea seguro para cruzar. Y no solo nos aseguraremos de que sea seguro para cruzar, sino que cuando lleguemos al otro lado nos aseguraremos de cuidar lo que hay allí para no consumirlo hasta agotarlo. Y eso es genial, ¿verdad? Ahora tienes personas con el primer árbol y el tercer árbol, los árboles de la ley, por así decirlo, ¿verdad? Tienes este sentido de justicia adherido. La vida humana es importante. La vida humana debe ser protegida, ¿verdad? Las cosas que Dios nos da deben ser administradas. Entonces, esa es una cultura de 2 árboles, pero tienen el primer árbol y el tercer árbol. ¿Qué pasa con el segundo árbol? Aquí está el tercer grupo de personas. El tercer grupo de personas es como el primero en que van a hacer un camino para llegar a esas cosas buenas que Dios ha hecho. Son como el segundo grupo en que van a hacer algo que sea seguro, y cuando lleguen allí se asegurarán de ser buenos administradores. Pero son diferentes en que hacen un puente que es hermoso. De hecho, es un puente tan hermoso que la gente viene solo para ver la belleza del puente que hicieron. No solo es seguro, también es hermoso. No solo eso, cuando llegan al otro lado, no solo son buenos administradores de estos recursos que encuentran allí, no solo son buenos administradores, por ejemplo, de los frutos que encuentran allí, sino que se toman su tiempo y hacen cosas que son increíblemente precisas, deliciosas y suculentas. Porque este grupo pone juntos los 3 árboles de Génesis y persigue la verdad, la bondad y la belleza para la gloria de Dios.
Esa cultura es superior a las otras culturas. No es superior debido al color de piel de las personas en la historia. De hecho, no sabemos el color de piel de las personas en la historia. No son superiores por el idioma que hablan o de dónde provienen. Esa cultura es superior porque mejor ejemplifica, mejor aprovecha y mejor obedece las realidades de cultivo que encontramos en el jardín en Génesis. Así que llevemos eso al presente. ¿Son todas las culturas iguales? ¿Son neutrales? No, no lo son. Algunas culturas son opresivas. Algunas culturas son violentas. Algunas culturas son denigrantes. No, por supuesto que no. No son iguales. Pero, ¿cómo determinamos qué culturas son mejores o peores, superiores o inferiores? No por dónde las encontramos en el mundo, no por el color de piel de las personas o el idioma que hablan, sino por el grado en que estas culturas se adhieren, persiguen y representan la verdad, la belleza y la bondad que vemos en el jardín. Cuando entendemos esto, cambia la manera en que comprendemos y evaluamos la cultura. Y cambia la manera en que nosotros mismos buscamos la cultura. Y transforma la manera en que entendemos lo que significa ser cristiano, hechos a imagen de Dios, redimidos por el Señor Jesucristo, no solo para que podamos ser salvos e ir al cielo, sino porque cuando Él nos redime nuestro entendimiento de la verdad, la belleza y la bondad, y nuestro deseo y nuestra capacidad de perseguir la verdad, la belleza y la bondad para la gloria de Dios. Y las culturas que han captado esto lo hacen evidente. ¿Dónde están las personas más libres, más seguras, menos corruptas y más prósperas del planeta? Están en aquellas culturas que han sido más inundadas e impactadas por la verdad del Evangelio, por la Reforma Protestante. Mira el mundo y verás esto. Los lugares donde las personas viven de la manera que estoy describiendo son lugares que persiguen la verdad, la belleza y la bondad para la gloria de Dios. No son solo lugares seguros, no son solo lugares libres, son lugares hermosos. Son lugares a los que las personas van solo para mirar las cosas que se han hecho, solo para probar y ver que esa cultura es buena. Pero solo pueden hacer eso porque esa cultura ha probado y visto que el Señor es bueno. Así que nuevamente, cuando vemos la caída, no pasa mucho tiempo antes de que veamos la cultura rota. Y esto se ejemplifica en Babel. Y eso es por la caída. Y el resto de la historia de la Biblia es esta historia de una cultura que ha caído y está rota. Y este intento de alinear las cosas con la verdad, la belleza y la bondad que Dios ha puesto en su creación, no solo en la creación, sino también en el hombre. Es debido a la quebrantada naturaleza del hombre que ama cosas que no son verdaderas, que no son buenas y que no son hermosas. Y en última instancia, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Y lo que vemos en Jesús es la redención del hombre. Y es algo hermoso cuando el hombre es redimido, cuando somos hechos correctos con Dios, cuando nuestro quebranto es restaurado. Pero no solo nos restaura por dentro, nos restaura por dentro y comienza a manifestarse por fuera. Y ahora, nuevamente, debido a nuestra caída y a nuestro quebranto, no perseguimos la verdad, la belleza y la bondad, sino que amamos cosas que no son verdaderas, que no son hermosas, que no son buenas. Y esto nos despierta, no solo al quebranto en nosotros mismos, sino también al quebranto a nuestro alrededor. Y comenzamos a perseguir la verdad, la belleza y la bondad para la gloria de Dios. Ahora, por la gracia de Dios y debido a la gracia común, el mundo no está completamente roto ni es tan malo como podría ser. Y sin embargo, todavía amamos cosas que no son verdaderas, que no son buenas y que no son hermosas. Y con nuestra redención en Cristo, tenemos esta especie de lucha de ya pero todavía no. Ya estamos redimidos, pero todavía no se ha consumado. Y Pablo nos dice en Romanos 8 que incluso la creación está gimiendo en anticipación de la manifestación de los hijos de Dios. Está gimiendo. ¿Por qué? Bueno, cuando lees el final del libro, ves por qué.
Porque en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, ¿qué vemos? Vemos una restauración de la cultura que Dios establece en el jardín. Vemos los ríos y el árbol de la vida y estos 12 tipos de frutos y la restauración que trae. Vemos a Dios habitando con su pueblo y al pueblo habitando en comunión con su Dios. Y es una restauración no solo de almas individuales o colectivas, sino que hay un cielo nuevo y una tierra nueva que los hombres nuevos con cuerpos nuevos ocupan. Así que siempre estamos mirando hacia adelante con ansiosa anticipación hacia la consumación de todas las cosas al final de los tiempos. Porque no importa cuánto busquemos la verdad, la belleza y la bondad en el aquí y ahora, siempre será menos de lo que deseamos, porque siempre hay algo que anticipar y esperar. Pero mientras tanto, continuamos persiguiendo la verdad. Continuamos persiguiendo la bondad. Continuamos persiguiendo la belleza. Continuamos buscando, a nuestra manera, el tipo de redención y restauración que somos absolutamente capaces de alcanzar, sabiendo todo el tiempo que palidece en comparación con la restauración que está por venir al final de los tiempos.